Chao. Y vamos a sumar también esta conversación a parte de la familia de Tomás. Ellos nos han pedido que quieren hablar con nosotros, que quieren exponer cuál es su teoría respecto de lo que ha ocurrido, incluso después de conocer estos últimos antecedentes. Se trata de Jocelyn, ella es la hermana de Moisés Bravo, el papá de Tomasito, que ellos mantienen una tesis que dice que habría terceras personas involucradas. Jocelyn, te queremos agradecer muchísimo que hayas querido hablar con nosotros. Te queremos mandar, por supuesto, desde ya toda nuestra contención dentro de lo posible. Sabemos que son momentos muy, pero muy duros, sobre todo después de esta información que se conoció anoche. Pero ¿cuál es el punto de vista que ustedes tienen respecto de lo ocurrido? Buenos días. Hola, buenos días. En este caso, la verdad estamos todos muy afectados por enterarnos por la prensa una vez más sobre las supuestas causas de muerte de Tomasito. Nos parece de verdad inaceptable que se filtre este tipo de información y obviamente no vamos a creer nunca que esto fue por causas naturales. Es imposible que mi sobrino haya muerto de causas naturales. Eso es lo que más a mí como tía me preocupa, porque yo estuve ahí, llegué al otro día a buscarlo con mis otros hermanos, viajamos, yo soy de Valdivia, tengo mi otro hermano en Rancagua, viajamos todos. Entonces, que nos digan que murió de causas naturales, si él se hubiese perdido, si él hubiese corrido, nosotros lo hubiésemos encontrado. Lo hubiésemos encontrado porque recorrimos más que cualquier institución. Nosotros guiamos a muchas instituciones para que puedan seguir buscándolo, para que nos sea dando ideas de dónde podía estar, pensando como niño, conociendo el lugar. Entonces me parece de verdad que es casi una burla para nosotros como familia que nos digan que murió de causas naturales. Con, no sé, la primera noche, el frío horrible, la lluvia, y que digan que murió 5 días después. Jocelyn, buenos días. Gonzalo te habla acá. Enviarte un abrazo también. Pasadas las horas desde que ayer se conoció parte de este informe, ¿tú sabes si tu hermano Moisés, el papá de Tomás, ha recibido algún tipo de información o alguna explicación más allá de lo que se ha sabido por los medios de comunicación de parte de las instituciones, Fiscalía? Yo tengo entendido que sí tenía información, pero en ningún momento a él le dijeron que esto, que lo que se filtró ayer, que había sido causas naturales. Siempre está la hipótesis de que hubo terceros. Siempre eso es lo que se nos dijo, esa es la esperanza que teníamos nosotros como familia. Por eso decidimos callar todos los hermanos de Moisés. Ninguno quiso hablar en su momento. ¿Por qué? Porque dijimos, no queremos intervenir, no queremos entorpecer con nuestras opiniones, con nuestras teorías. Dejemos trabajar a las instituciones, pero de verdad, a mí como hermana mayor de Moisés, hoy en día es una impotencia horrible. Siento que fueron 2 meses que nos han hecho sufrir tanto, Me lo tanto imagino. que nos ha podido sepultar a mi sobrino. Y sentimos mucho que así sea, Jocelyn. De verdad que lo siento mucho porque nos imaginamos todo el sufrimiento que están pasando. Pero con todo esto, ustedes hoy día, como familiares, tu hermano como papá del pequeño Tomás, ¿tienen fe en la justicia? ¿Todavía creen en ella? Yo de verdad no, siento que se hizo mal todo desde el principio, sin contar cómo fue tratado a mi hermano, que no lo quisimos decir en su momento, pero a Moisés nunca se lo respetó como padre, nunca lo trataron como el padre de Tomás, era una persona más, como si hubiese sido otro más que andaba ayudando en la búsqueda, nunca se le dio el respeto que él merecía, nunca se le entregaba la información a él, nunca lo trataron como una víctima indirecta. Jocelyn, y en ese sentido... Entonces, si tú me preguntas a mí por la justicia, no, yo no creo en esta justicia, no creo en la justicia de este país. Siento que ha sido una burla, que nos han puesto en nuestro lugar, que han hecho un circo de la desaparición y la muerte de mi sobrino. Eso no me parece, de verdad, no me parece horrible que en este país, por ser de menos recursos, se nos trate así. Jocelyn, pero cuando te preguntaba Gonzalo recién si tu hermano Moisés había recibido algún llamado, alguna información, tú dices que él tenía cierta información, pero respecto de este informe particular, ¿no lo han mantenido al tanto paso a paso No, respecto de esta última parte de la investigación?
No, de esto no. No. De este último informe no. Y previo a eso, ajeno a la reunión que tuvieron esta semana, pero en esos últimos pasos, ¿han estado en contacto con él? ¿Él ha podido acceder las veces que ha querido, por ejemplo, a conversar con los fiscales? No, él se maneja a través de su abogado, a través de Cristian. Pero la información que Cristian recibió también es mínima, ya que la carpeta estaba con carácter secreto. ¿Qué esperarías tú? ¿Qué esperarían ustedes? Yo solamente espero que se sepa la verdad, que esto no quede así, que la muerte de un niño pequeño no, en este país no se puede perder un niño, no pueden asesinar a un niño y después decir que fue de causas naturales, no pueden esperar que nosotros como familia nos quedemos tranquilos con eso. Claro, Jocelyn, más allá de lo que determine la justicia, tú dices frases que son bien importantes, que es lo mínimo que uno podría pedir y que no puedo estar más de acuerdo en lo que estás diciendo, que finalmente es que la justicia sea empática. Tu hermano, que es el papá de Tomás, ha sido revictimizado por cómo la justicia lo ha tratado, es lo que tú nos estás diciendo ahora, porque no han sido empáticos con él, no solamente no lo han informado, sino que quizás tampoco lo han considerado, como tú señalas. No, para nada. ¿En qué cabeza cabe? No sé. Bueno, imagínate, al tercer día cuando ya preguntaba, él se acercaba a las instituciones, que le entreguen información, si es que había alguna pista, si podía colaborar en algo. ¿Qué le dijo un funcionario de PBI? Que la corte le dijo, tal cual, cabréate, déjanos tranquilos. Eso les dijeron. Entonces, ¿cómo uno... Imagínate yo como hermana, la impotencia de ver cómo lo trataban. Perdóname, Jocelyn, ¿quién le dijo eso a tu hermano? Un funcionario PBI. ¿Por qué? Porque mi hermano se acercaba a ellos, bajaba del cerro, les iba a preguntar, quería saber más información. Nosotros como familiares también preguntábamos si sabían algo, si había algo, no sé, alguna pista. Cualquier cosa nos servía a nosotros, cualquier cosa nos ayudaba. Y la Cualquier respuesta cosa era una esperanza para nosotros. Y la respuesta de esa petición de tu hermano fue de parte de un funcionario de la PDI, cabréate. Sí, tal cual, tal cual. Pero aquí, Jocelyn, estamos escuchándote. Hay dos cosas. Una es el sentimiento de estar defraudados, tal vez, de muchas personas, tanto vuestras familias como muchos chilenos, porque somos testigos de que el sistema muchas veces y tantas veces no está funcionando. No solamente en este caso, sino que en otros que también hemos conocido los últimos días, como por ejemplo lo que ocurrió acá en Santiago, en San Bernardo, donde 2 niños murieron porque el sistema no los protegió, no llegó oportunamente, no se hizo como se debería hacer un procedimiento para evitar la violencia intrafamiliar. Pero además de este tipo de no funcionamiento del sistema, está lo que tú muy bien expresas, que es la falta de conexión, de empatía, de cuidado que también requieren este tipo de caminos e investigaciones que son difíciles, largas, y que si no se produce esa empatía, esa consideración, daña. Yo creo que tu sentimiento debe ser el de ambas familias. Sí, por supuesto. No, yo en este caso hablo como hermana de Moisés, familia paterna, pero por el otro lado con Estefanía tuve la oportunidad de hablar en algunas ocasiones y lo mismo, el trato hacia ellos o como familia igual, lo mismo. No había un respeto, una empatía por nosotros. Imagínate, nosotros nos tuvimos que enterar que habían encontrado a mi sobrino por periodistas. No. ¿Ustedes se enteraron por periodistas? Por periodistas. Yo fui a Arauco, me cambié de ropa, volví con mis primos porque no descansábamos. Nosotros acampábamos en el cerro para estar buscándolo día y noche. Cuando volvimos le preguntamos a funcionarios de PDI, a carabineros, a bomberos, ¿qué pasa? ¿Encontraron algo? Nos vieron los 9 días ahí instalados día y noche. Y no tuvieron la deferencia de decirnos, sí, ¿sabes qué? Encontramos a tu sobrino. Ya Moisés tampoco. Que tuvimos que esperar que salga el fiscal, que de cabeza hablar con los periodistas y a decirles, sí, encontramos al niño. Y que nuestros primos nos avisen por teléfono y nos confirmen por teléfono.
teléfono, digan, sí, prima, la televisión salió hablando fiscal que sí es Tomasito que está ahí. Y nosotros estábamos al lado. Entonces, no me digan que como yo, me gustaría creer en la justicia, de verdad. Pero yo estuve ahí y se hizo todo mal desde el principio porque no hay una diferencia. Yo no sé si no tienen cursos de cómo tratar a las víctimas o a los familiares, no sé. Pero no hubo empatía, no. Perdón, pero ¿tu hermano también se enteró así? ¿No se enteró por un conductor? A él le llamaron por teléfono, él estaba en Arauco haciendo trámites para sacar documentos y temas legales estaba viendo, y le avisaron por teléfono. Jocelyn, cuando tú nos relatas esto, además de el dolor que le puede provocar a ustedes como familia, a la familia materna, por supuesto, y a todas aquellas personas que han vivido tal vez algo similar y que empatizan 100% con lo que tú nos cuentas, la falta de deferencia, la falta de empatía, la falta de tino, de tacto, respecto de información tan delicada como la que les tocó enterarse de esa forma. Me gustaría preguntarle a Mario Antonio. Mario Antonio, cuando tú has estado cercano tanto a víctimas, tanto a quienes ejercen estas investigaciones, ¿falta, como decía Jocelyn ahí, una preparación para tratar, para entregar? ¿Falta una capacitación? ¿Es producto de qué? Este tipo de... que alguien podría decir, tal vez podría ser netamente una sutileza. La investigación no va a cambiar respecto de cómo se entregue la información a quienes la están esperando. Pero por Dios que marca. Y hace sí una gran diferencia. Por supuesto, lo que estamos viendo con el relato de Jocelyn, también las palabras que hemos escuchado de la familia materna, es una suerte de confusión del trabajo profesional, porque se entiende o se priorizó en algún minuto que el trabajo profesional era lo más secreto posible. Podríamos decir, nos mantuvimos en la cultura del antiguo procedimiento penal, cuando había un secreto sumario, cuando los jueces decretaban y investigaban a la vez. No sé si ustedes recordaron eso hace 20 años. Supuestamente avanzamos, y Gonzalo también hacía la relación del terrible caso de San Bernardo de las últimas horas, avanzamos a dos sistemas que se reformaron, el penal y el de familia. Pero en la práctica los casos nos están demostrando que los sistemas se reformaron y se agradecen la cantidad de personal, de tribunales, de acceso a la justicia, podríamos decir, pero no se humanizaron, podríamos plantearlo así. Y tenemos casos como tribunales de familia, con el caso de Ámbar, que en algún minuto también se tomaron medidas que no se concretaron, el caso de San Bernardo de las últimas horas, que es terrible, y el relato que nos están haciendo la familia materna de Tomás, como ahora la familia paterna. Es decir, personas que confunden el profesionalismo de un trabajo investigativo con la empatía, con la cercanía que hay que tener con las víctimas, que son los familiares directos, porque también son víctimas, y en definitiva lo que plantea también el abogado Díaz, estas situaciones y estos relatos, que es lo que generan revictimización. Es decir, aquí lo que vamos a tener una madre como Stephanie, que podríamos decir está avanzando a construir un desasosiego tal cual lo vivimos y lo escuchamos años a años a María Teresa Jones. No sé si ustedes se acuerdan cómo ella fue construyendo un relato de la desazón. Y eso es terrible, porque ese era el sistema antiguo y supuestamente habíamos avanzado para que eso no ocurriera. Y pareciera que vamos a repetir la misma historia. Sí, ¿sabes lo que pasa, Mario? También Jocelyn, que sigue conectada con nosotros. Jocelyn, yo cuando pensamos en que tal vez a las instituciones o a las personas que pertenecen a las instituciones, porque tampoco podemos generalizar, yo creo que también, como en toda organización, en esas mismas instituciones hay personas que hacen bien las cosas, tienen mayor sensibilidad, actúan de mejor forma, y también hay otros que lo hacen muy mal, como en todo. Pero ¿no te parece, Jocelyn, que aquí más que capacitación esto también refleja un poco en el mundo que estamos viviendo? En que nos cuesta ver un poco más allá de nuestra frontera personal. Los sentimientos de los otros, cómo impactan las cosas que hacemos, ejecutamos o no, como que ya pasan a un tercer plano. Y tal vez eso explica la desprolijidad, la falta de emotividad, de conexión, de cariño, ¿cierto? La verdad, yo no por más explicaciones que tú me des, no entiendo.
porque no es un robo, no fue, no sé, una mala cara porque te dijeron algo malo, fue la muerte de un niño, la desaparición de un niño de 3 años. Entonces, si tú me dices que la humanidad no tiene empatía, o estas instituciones que deberían estar preparadas, o porque ellos trabajan a diario, porque esta es su pega, y que van perdiendo sensibilidad, no lo voy a entender. No lo voy a entender nunca. ¿Sabes lo que pasa, Jocelyn? Y yo no sé a ti qué te pasa, pero esto es muy profundo, lo que tú nos estás diciendo. Y es muy profundo porque efectivamente no hay nada más lindo, más importante y más inocente que los niños de nuestro país. Y cuando estamos hablando del año pasado, de un estallido social, de que Chile cambió, no sé si ustedes se acuerdan, pero parte emblemática también, una de las áreas que fue muy relevante dentro del estallido social y se transformó en un caso emblemático, y ahí también, Mario Antonio, tú me puedes ayudar, fue el caso de Fernanda Maciel. Y fue el caso de Fernanda Maciel porque nuevamente reflejaba otra desigualdad en nuestro país. Y cuando tú nos estás diciendo que Moisés, tu hermano, papá de Tomás, no solamente no se le entrega la información, se enteran por la prensa de distintas cosas, sino que además lo tratan mal y le dicen que ya no moleste más. Y la gente, yo creo que está muy cansada de golpear la puerta de las instituciones y sentir que nadie los escucha o no los defienda. Y esto en distintas áreas de nuestro país, y lamentablemente, y ojalá sea para bien, por eso estamos como país. Por eso tenemos un tremendo problema hoy día, Jocelyn. Y antes de ir contigo, a mí me gustaría saber la opinión de Mario Antonio, porque tú eres un periodista que lleva años cubriendo esto. Y esto no es algo de hoy día. Esto es algo que viene hace años, o si no, acordémonos del caso de Alto Hospicio, que esos papás le dijeron que poco menos que sus hijas se estaban prostituyendo, no poco menos, eso le dijeron. Y resulta que estaban siendo asesinadas y violadas por una persona, Mario Antonio. Sí, uno pudiera pensar que el caso de Alto Hospicio cambió muchas cosas desde la Policía de Investigaciones. Hay que recordar que ahí el gran impacto fue de las pésimas pesquisas que se hicieron en su minuto con Julio Pérez Silva, el psicópata del norte. Uno también ha visto avances, y en eso tomo el guante de lo que plantea Gonzalo, de que las instituciones, y hay áreas también, ya hay profesionales, la misma Policía de Investigaciones tiene toda un área de profesionales de distintos ámbitos que se han incorporado en calidad de staff profesional a la policía. También uno esperaría trabajo así de parte de Carabineros. Pero claro, aquí quedan esas preguntas, porque si una fiscal no está conforme del supuesto único entomólogo policial que tenemos, también uno vuelve a la pregunta de, pareciera que avanzamos 2 pasos y retrocedemos 4. Podría decir que sí. Yo creo que también ha habido esta suerte que lo hablábamos hace varios capítulos también, de egos institucionales que suelen confundir las cosas, objetivos a veces que se colocan por delante, por sobre las personas. Y yo creo que las palabras que nos entrega Jocelyn son muy importantes para retomar los bienes, la discusión de los bienes jurídicos, como se dice en el derecho. Yo creo que muchas veces en nuestro país se priorizó demasiado el derecho a la propiedad, los objetos, los bienes, por sobre la vida, por sobre las situaciones psicológicas de las personas. Yo creo que eso ha sido también el gran avance que hemos vivido, lamentablemente, con la información de casos, pero así es en materia de violencia intrafamiliar, etcétera. Pero se nos suele confundir muchas veces los escenarios de es más importante el robo del siglo que la muerte de un niño. Aquí es donde tendríamos que debatir eso. Miles de millones de pesos son importantes, obvio, pero no es más importante saber la verdad respecto de la muerte de un niño, que hasta el día de hoy, mañana se va a cumplir 2 meses de su desaparición. Hasta el día de hoy no tenemos claro cuándo murió, cómo murió y supuestamente quiénes intervinieron en aquello. Sí, sobre todo, Mario Antonio, con lo que estamos hablando, que es tremendamente doloroso para la familia, este poco tino que se ha tenido con respecto a ellos. Y ahí uno dice, bueno, ¿es desigualdad? ¿Se le trata así a todas las familias? Si desaparece el hijo de una familia de políticos o que tiene alguna gran influencia económica, ¿se le trata de la misma manera? Porque que se filtre un informe tan decidor y tan doloroso del servicio médico legal y que se enteren por la prensa la familia de Tomasito, un niño de 3 años,
que han vivido todo este tiempo con un dolor que siquiera nosotros podemos dimensionarlo para poder comunicárselo a ustedes de buena manera, no puede volver a pasar. Y es el abogado Pedro Díaz, quien representa a la familia materna de Tomasito, quien se ha referido a esto, porque hasta él mismo ha tenido que luchar con esta desigualdad, con este poco tino que han tenido las autoridades de búsqueda y quienes tienen más datos relevantes con respecto a qué pasó con Tomasito. Escuchemos. Bueno, la participación de terceros, como te comento, nosotros estamos convencidos que hay participación de terceros, ¿no? Eso no es novedad en este caso. Por eso aquí se van cometiendo errores. Lo que pasó con el fiscal fue un apresuramiento, un sesgo de decir, ya aquí tengo solucionado este caso, y miren lo que pasó. Hoy día aparece una causa de muerte distinta a la imputada en la formalización, entonces, por esa razón hay que ser cauteloso. Y por otro lado, digamos, el médico legal dice, sin participación de terceros, ¿de qué está hablando? Si el servicio médico legal, en la revisión que hizo, quizás puede decir, y acotarlo ahí, pero hay participación de terceros sí o sí. El niño no fue, él no se subió solo donde estaba, no dan, las características físicas no dan para que ello ocurra. Por eso ahí participó alguien. Tremendo. ¿Saben qué? Yo de verdad que creo que hemos pasado a estar tan preocupados de cosas no relevantes, de dinámicas que van muy de la mano y muy centradas en cifras, porcentajes, predicciones, gráficos, y se pierde y se deshumaniza netamente lo que es nuestra esencia. Si aquí, cuando hablamos de la cantidad de personas que pierden la vida, de la cantidad de niños que están desaparecidos anualmente y que no aparecen, incluso cuando hablamos de las víctimas de esta pandemia que día a día las vamos conociendo. Ojo, para esa familia donde ese niño no ha aparecido, para esa familia donde una persona se murió, son el 100%. Es el 100% de las probabilidades lo que funcionó mal. Para esa familia que no tiene una respuesta respecto a una investigación, es el 100% de esa investigación que no resultó como debía haber resultado. Entonces, cuando hablamos de que sí se pueden cometer errores, sí se pueden cometer errores, pero que hay meses en que dos familias, 3 familias, vecinos, lo decía la mamá ayer, los niños de las casas que están por ahí cerca ya no salen a la calle a jugar, ya no salen es el campo, es la lógica, así debería ser, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hay 1, 2, 5, 12 que se equivocaron, que no hicieron bien la pega, que no tuvieron el tino necesario. Entonces yo creo que, y yo no digo que se haga siempre mal, no, pero no nos olvidemos de eso. Es un 100% para ellos lo que están sufriendo. Jocelyn, de verdad que yo creo que han sido súper cautos, tanto ustedes como la familia materna. Han tenido una paciencia infinita. Ojalá que así siga, no se trata de sembrar otra semilla, en ningún caso. Aplaudirlos por lo que han soportado durante todo este tiempo. Ojalá que no tengan que pasar más días, ojalá que se logre llegar a la verdad lo antes posible y les ayude a poder cerrar el círculo. Jocelyn, yo no sé si tienen todavía además la capacidad y la generosidad para decir, a ver, si hay otra familia que tuviera que sufrir algo similar, yo no quisiera que pasaran por esto. De repente ayuda tanto también decir, eso se podría hacer distinto. ¿Qué se podría hacer distinto, consideras tú? Yo creo que lo principal de todo esto es el trato a los familiares, o en este caso a los padres, que tengan la consideración de que están pasando por una pérdida, que entiendan la desesperación. Yo creo que la mayoría de los que me ven son padres. Entonces, lo he hecho los funcionarios también, entonces que se pongan en el lugar de que si ese niño hubiese sido su hijo, cómo les hubiese gustado ser tratados. Si la ecuación es tan simple ponerse en el lugar de otro, decir, y si fuera mi hijo, me gustaría recibir este trato, me gustaría que me digan, no sé, que me canse de preguntar si saben algo cuando mi hijo está desaparecido. Jocelyn. Es muy simple ponerse en el lugar de otro. Es que eso es. No es tan difícil. Eso es, porque yo me imagino que ustedes como familia incluso son capaces de aceptar errores, pero el trato no cuesta nada.
La empatía tampoco, y eso es lo mínimo que ustedes y cualquier persona en este país debería tener derecho, a un mínimo de empatía y trato. Queremos seguir contigo.